Regresamos por Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro. La entrevista, Radar News. Vamos a comenzar. Gracias, como siempre son las 8 de la mañana con 5 minutos, 8:05. Hay una propuesta importante que hace el sistema municipal DIF, a través también del gobierno municipal que encabeza Luis Nava, aquí en Querétaro, para que las niñas, los niños, los adolescentes puedan tener un entorno sano, un tema obviamente que retoma esta posibilidad de reducir de manera importante, sobre todo lo que tiene que ver con el trabajo infantil o el trabajo de niñas, niños y adolescentes en las calles, en la vía pública, en Querétaro, y que el propósito es justamente pues marcar la diferencia para abrir oportunidades, abrir espacios para que estos chavitos, estos niños, estos adolescentes puedan encontrar una opción, una alternativa para su desarrollo, tanto económica, social, educativa, familiar, ¿no? Familiar, y que obviamente se convierte también en un tema importante que, por cierto, le debo referir a usted a través de las diferentes instancias, por ejemplo, en las Naciones Unidas, bueno, pues se marca como un tema importante, como un indicador importante para pues evaluar los niveles de desarrollo y de bienestar de las sociedades modernas, de las sociedades contemporáneas. Está en la línea telefónica, le aprecio y le agradezco mucho a mi querido Francisco de Ávila Espinosa, es procurador de protección de niñas, niños y adolescentes en el municipio de Querétaro. Mi querido Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Mi estimado Aurelio, ¿cómo estás? Buenos días, te saludo con mucho gusto, mucho aprecio a ti y a todos tus radioescuchas y agradezco el favor y el honor que me hacen de invitar a platicar con ustedes. Al contrario, los agradecidos somos nosotros, para platicar para la audiencia de Radar News en esta primera emisión. ¿Cómo surge esta propuesta, esta iniciativa? Yo entiendo que a través del sistema municipal DIF, a través de la misma procuraduría que tú representas, que tú encabezas, que tú diriges, y la sensibilidad y la visión que obviamente deben tener las autoridades, particularmente me refiero a la propuesta de Luis Nava, bueno, pues sirva para atender esta realidad que se vive, que existe todavía en los cruceros, en las calles, aquí en la zona metropolitana, en la capital del estado, mi querido Paco. Así es, mi estimado Aurelio, sí, evidentemente esto surge a raíz de una instrucción clara y precisa, tanto del alcalde, el presidente Luis Nava, de la señora Araí Domínguez, presidenta del sistema municipal DIF, en donde fue una de las primeras instrucciones cuando asumí el cargo de procurador, el crear y tener una estrategia clara, medible, en donde pudiéramos contrarrestar el tema del trabajo infantil urbano marginal, que al momento de nosotros intervenir no había una medición clara de indicadores de presencia de niños en calle. Y ese era uno de los principales retos que teníamos, poder identificar cuántos niños teníamos en calle para poder establecer estrategias que nos permitieran de alguna manera abordarlo e intervenir de una manera precisa y adecuada y pertinente sobre todo. En ese sentido se creó esta estrategia que es una estrategia integral que abarca por un lado el trabajo de identificación, sensibilización y convencimiento de un grupo de educadores de calle o promotores de programa adscritos a la Procuraduría de Protección, que todos los días recorren los 5 polígonos del municipio de Querétaro, en los que lo tenemos dividido territorialmente, a efecto de poder identificar a estos núcleos familiares en donde haya niñas, niños y adolescentes que estén realizando estas actividades, ya sea de mendicidad o también de algún tipo de actividad laboral, ya sea limpia parabrisas o vender algún tipo de producto o dulces. Entonces, bajo esta estrategia de identificación, de sensibilización y de convencimiento es que podemos hoy tener, al día de hoy ya, a través de informes mensuales que realizamos, el comportamiento que se tiene de este fenómeno. Así lo vamos midiendo, así lo vamos trabajando y nos vamos dando cuenta si la estrategia está funcionando o hay que recomponerla. En ese sentido, una de los ejes principales de esta estrategia es poder tener un acercamiento empático con estas familias, poderles compartir que al final de cuentas el tener a los niños en el semáforo
están vulnerando por lo menos uno de sus derechos fundamentales, por lo menos uno. Entonces, decirles y empatizar con ellos, y por supuesto ser muy claros y muy precisos que la intención de estas intervenciones jamás será el criminalizar la pobreza, sino al contrario, darles acompañamientos y darle factor de protección integral a las familias y por supuesto a estos niños para que puedan realizar, por un lado, sus papás las actividades comerciales a lo que ellos se dediquen, pero teniendo a nosotros bajo nuestro resguardo y bajo nuestra protección a estos niños para que puedan desarrollarse plenamente y que puedan vivir y que puedan tener todos sus derechos restituidos, tanto el de la educación, muchas veces incluso el de la identidad, porque los niños no están registrados, el derecho a acceso a la salud, por supuesto a vivir una vida libre, una vida plena y libre de violencia, y esos son de las principales acciones que estamos llevando a cabo. Y una vez realizado este trabajo por los educadores de calle en los semáforos, en los cruceros, pues cerramos la pinza con el trabajo fenomenal y fantástico que se realizan en los centros de día, con una atención sumamente humana, sumamente sensible, empática, en donde las maestras, la gente de cocina, los operadores de los vehículos, la gente de administración de estos centros de día, les dan a estos niños toda la atención para poder brindarles estos factores de protección, y donde te cuento, tenemos desde los niños más pequeños, de los 3 años, los tenemos escolarizados en nivel preescolar, es decir, reciben al término de su educación preescolar el certificado con el que pueden ingresar a primaria, y continuamos con un acompañamiento académico no formal en primaria, secundaria y media superior. Y esto nos ha permitido tener un seguimiento también que permita no tener una deserción escolar para estos niños. Correcto. Oye, te tengo que preguntar, mi querido Paco, claro. Francisco de Ávila, ¿cuántos niños, niñas, niños, adolescentes ustedes han detectado en los cruceros en la capital queretana para poder hacer una primera medición? Me están preguntando los rangos de edad. Tú hablabas de chavitos, de bebés de 3 años de edad, pero incluso me están comentando hay hasta niños de brazos que ya también, de algún modo, al estar también acompañando a su papá, a su mamá en algún momento, pues también están realizando este trabajo de calle. Y la tercera pregunta es si tienes algún indicador, cuántos niños, cuántas niñas, adolescentes también en estos géneros pueden también estar por lo menos en las calles de la capital queretana, mi querido Paco. Sí, digamos, la primera pregunta, cuando empezamos a medir este fenómeno de trabajo infantil urbano marginal, encontrábamos un indicador que iba sobre los 179, 180 niños en calle, identificados y censados, por decirlo de alguna manera, por ese trabajo de recorrer todos los días el territorio municipal. Y por eso la noticia del día de ayer, por eso el informe en la rueda de prensa que encabezó el alcalde Luis Nava y mi directora, la maestra Gabriela Valencia, porque por primera vez en el mes de febrero tuvimos el mínimo histórico registrado de presencia de niñas, niños y adolescentes en el municipio de Querétaro. Entre 43 y 45 niños fueron los que registramos en el municipio de Querétaro. Y evidentemente esto me lleva a contestar la segunda pregunta. ¿Qué está pasando? Que se está presentando ahora una situación que hemos detectado con mayor injerencia o mayor presencia de niños de brazos. Como te comentaba, nosotros en los centros de día atendemos a partir de los 3 años. Correcto. Pero estamos visualizando esta situación en donde hay mayor presencia de niños que están cargados por sus mamás. Aquí lo que nos ha instruido la presidenta del sistema es que a través de las guarderías BOTSI poder generar una estrategia de intervención para estas familias y para que estos bebés puedan estar también en un lugar seguro mientras sus mamás realizan esta actividad comercial. Entonces, por supuesto que también para los niños pequeños, para los niños de brazos, está esta alternativa que estamos empezando a generar con ellos, estamos empezando a socializar con estos núcleos familiares para que puedan tener la confianza de que también los bebés van a estar bien, van a estar cuidados, van a estar en un ambiente seguro en estas guarderías BOTSI que el sistema municipal DIF tiene. Y a partir de los 3 años
de edad pasarían con nosotros a los centros de día. A los centros de día. Entonces, que ya referías, han generado también alternativas importantes, hasta de educación, servicios gratuitos de escolarización, tener una identidad, en fin, atender el tema emocional, social, familiar y hasta económico, mi querido Francisco de Ávila Espinosa, y que, bueno, pues parece un tema sencillo, pero es muy, muy complicado, mi querido Paco. Es un tema complicado, es un tema que demanda mucha empatía y demanda mucho trabajo de campo, y que por supuesto lo hacemos con muchísimo gusto. Sirva la entrevista para agradecerle infinitamente al equipo de la Procuraduría, que todos los días se la rifa, todos los días en calle, todos los días en los centros de día, todos los días el equipo que atiende los reportes de maltrato. En fin, es un equipo que verdaderamente se la rifa todos los días, y que del que estoy plenamente orgulloso, convencido de que los resultados que hemos dado no se darían de la misma manera si no estuviera respaldado y sustentado por un equipo sólido, fuerte, y sobre todo que tiene este conocimiento técnico, pero también por otro lado una sensibilidad humana impresionante. Sin duda. Todas las decisiones que tomamos dentro de la Procuraduría, y así nos lo ha pedido el alcalde, así nos lo ha pedido la señora Araí, tiene que poner al centro de toda decisión a la persona. Entonces, así es como trabajamos en la Procuraduría, y lo hacemos con mucho gusto, con mucho orgullo, y así lo estaremos haciendo todos los días, mi querido Aurelio. Te tengo que preguntar y finalmente y agradecerte como siempre, mi querido Paco, pero el tema es, vamos nosotros manejando y de repente nos encontramos una madre trabajadora, y digo, tú bien dices, no se trata de criminalizar, una madre trabajadora a las 2 de la tarde descansa con un niño a cuestas o en brazos, pidiendo ayuda, y ¿qué debemos hacer nosotros los ciudadanos que de repente nos encontramos no solamente 1, 2 o 3, hasta 4 veces en un solo día en las calles de Querétaro, para poder atender, para coadyuvar, para sumarnos además a esta convocatoria que hoy hace el gobierno municipal? ¿Por dónde hay que empezar, mi querido Paco de Ávila? Por supuesto que nosotros siempre hemos hecho este llamado a la sociedad a que nos ayuden a ayudar a estos niños, a estas familias. Y la mejor forma de hacerlo es ayudándonos a convencerlos a que acepten de nosotros esta opción del centro de día. No van a resolver, y lo digo con muchísimo respeto, no van a resolver el problema de su situación económica dándoles una moneda en ese momento a los niños o a las personas que tienen acompañados a sus niños en ese momento. Sí. Podrán, digamos, momentáneamente arreglar o solucionar el problema, pero de fondo no se está solucionando, y lo que se está ocasionando es generar la permanencia de estos grupos y de estos niños en la calle. La mejor manera de ayudarlos es convenciéndolos, ayudándonos a convencerlos de que acepten la opción que les damos en los centros de día. Sí. Y por supuesto, si en ese momento los detectan, llamar al 070, llamar, si me permites, doy el teléfono de la oficina de la Procuraduría. Por supuesto. Es el 4422-125500, repito, 4422-125500, opción 1, y ahí con todo gusto tomamos el reporte, e inmediatamente el equipo operativo se traslada a hacer este trabajo de sensibilización con estas familias, para tratar de convencerlas de que ingresen a los niños a los centros de día. Oye, no sé si debo preguntarte así, pero tú eres el procurador, así que tú me podrás decir si estamos bien o estamos mal. ¿No es delito el que alguien aproveche a los niños, incluso la explotación que de repente se genera entre algunos que aprovechan la presencia de los niños porque uno se conmueve, se compadece de esa situación y genera un poquito más de dinero, hasta como mercancías para realizar este tipo de actividades? ¿No es delito ese tipo de situaciones, mi querido Paco de Ávila? Cuando empezamos a estudiar, digamos, todas las aristas, incluyendo por supuesto el tema legal de esta estrategia, veíamos y observábamos lo que nos indica la legislación penal, y es muy clara al señalar que no se podría criminalizar la actividad de mendicidad y a razón de la pobreza, y que se tendría que otorgar apoyos asistenciales a efecto de solucionar de fondo el tema de pobreza de la familia. Y es por eso que nosotros lo estamos haciendo de esta manera. Nosotros no le llamamos asistencia social, nosotros le llamamos factores de protección integral. Por supuesto que si en un momento dado, ante una negativa reiterada del poder aceptar
el apoyo o el factor de protección integral ofrecido y el seguir manteniendo a los niños en esta situación, pues entonces sí se convierte ya en un tema de omisión. Y eso es lo que nosotros nos hemos tenido que ver en la necesidad de denunciar muchas veces, 13 veces ante Fiscalía General del Estado, para algunos casos en los que ya los papás de manera reiterada mantienen a estos niños exponiéndolos a estos factores de riesgo y por supuesto vulnerando sus derechos. Qué interesantes cosas y además qué complejas, obviamente. Y bueno, gracias a Francisco de Ávila Espinosa, procurador de protección de niñas, niños y adolescentes en el municipio de Querétaro. Me hacen un comentario perfecto: este programa, sacar a los niños de la calle, es darles calidad de vida, no permitir que caigan en drogas, en manos del crimen organizado. Sería conveniente también que a los padres de familia les consiguieran alguna alternativa, alguna opción laboral, tales como ayudar en casa o en alguna tarea como jardinería, en fin, para que los padres también puedan acceder a otro tipo de alternativas, incluso hasta controles de natalidad, mi querido Paco de Ávila. ¿Qué contestamos finalmente? Sí, estamos, digamos que como yo te comentaba al inicio, es una estrategia que es dinámica, que se va perfeccionando, que va evolucionando y que por supuesto está abierta a sumar nuevos actores, nuevas instancias gubernamentales y porque al final de cuentas el trabajo de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes siempre tendrá que ser interdisciplinaria y siempre tendrá que ver con algunas otras dependencias, tanto del ámbito municipal, estatal e incluso federal. Y por supuesto, una de las alternativas que hemos revisado es poder vincular a los adultos, a los papás, a que tengan una fuente de empleo más estable, que les permita no estar en la calle y que les permita tener prestaciones, seguridad social, aguinaldo, etcétera, algo más estable. Pero además, lo que hemos estado haciendo nosotros al alcance, digamos, de las atribuciones que tenemos como Procuraduría y de estos factores de protección que brindamos en los centros de día, es el acompañamiento familiar. Estos niños y su familia nuclear tienen acceso a médico al consultorio médico de primer nivel, cuadro básico de medicamento, acompañamiento psicológico y talleres de acompañamiento y fortalecimiento familiar, que eso es bien importante, porque no solamente nos dedicamos al tema de los niños, sino también trabajamos con el resto de la familia, porque entendemos a la familia como el núcleo y la base de la sociedad, y ahí es donde tenemos que incidir. Bueno, mi querido Paco Ávila, te mando saludos. Toño Navarro te manda saludos, que ya te comentaba, y bueno, atento a lo que se ofrezca siempre para estar al pendiente, mi querido Paco de Ávila. Mi estimado Aurelio, como siempre, muchísimas gracias y estoy a tus órdenes. Al contrario, muy amable, gracias. Es el procurador de protección de niñas, niños y adolescentes en el municipio de Querétaro. Al 070 también hay que llamar si se requiere, si se advierte alguna situación de esta naturaleza, o bien a la misma Procuraduría en el 442-212-5500, opción 1, para poder atender. La idea es ayudar, la idea es coadyuvar, la idea no es criminalizar, pero también existe el tema de la omisión de cuidados, porque pues obviamente de repente hay quienes abusan de esta situación, de esta necesidad, de esta pobreza, para generar, sin trabajar o sin hacer otras alternativas o sin generar otras opciones, bueno, pues llevar un poquito de dinero a lo que puedan para sobrevivir, ¿no? Si les ayuda, uno les da, ¿qué haré con esta niña? ¿Qué haré con esta señora? Mira nada más cómo está, ¿no? No han comido, no hacen... A mí me pasó una vez que le decíamos, oiga, mire, le damos una torta que traíamos ahí en el coche. No, yo lo que quiero es dinero, tortas no, quiero dinero. Y entonces se vuelve un tema muy, muy complicado y que, bueno, se requiere sí sensibilidad. La señora Araí Domínguez, la presidenta del sistema municipal DIF, ha sido muy insistente en atender esta situación a través de los centros de día, a través de los centros BOTSI, aquí en el municipio de Querétaro, para pues que podamos de manera conjunta, de manera integral, ayudar a atender, si no se va a resolver, atender esta situación social que nos corresponde a todos, absolutamente a todos. Son las 8:24 de la mañana, su opinión siempre la más importante. Hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida con más. Regresamos después del corte. En transmisión simultánea, radio y televisión. Conecta.